Siempre quiero conocerte, te pido que me llenes para dar tu amor al Santo. Sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios, un espacio donde estamos aprendiendo todos los días en un formato de devocional lo que nos dice la Biblia, cada una de esas enseñanzas. Y les queremos agradecer a cada uno de ustedes el hecho de que nos escriban, que nos envíen un comentario. Les enviamos un afectuoso saludo desde la hermosa ciudad de Orizaba, en el estado de Veracruz, en el país de México. De igual forma, les invitamos a que nos sigan dejando un comentario, petición de oración, alguna pregunta que les vaya surgiendo de estos estudios. En la medida de lo posible estaremos contestando en la caja de comentarios, o si no, dentro de los mismos devocionales vamos a ir aclarando algunas dudas que vayan surgiendo. Bueno, el devocional de hoy lleva por título Verdad y Libertad. Están en Romanos 7 del 1 al 6. En esta parte del inicio, porque en los devocionales estaremos estudiando el capítulo 7, justamente el apóstol Pablo empieza a hablar con respecto a lo que es la ley. Porque si nos damos cuenta, en el versículo 1 pregunta: ¿acaso ignoráis, hermanos, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Empieza hablando porque, recordemos, tiene una audiencia que es judía, que conoce la ley, que conoce la ley de Moisés, que conoce los profetas, pero también está hablando con romanos. Y los judíos surgieron, bueno, de los judíos surgieron una secta que se le conoce como judaizantes, donde quieren agregar, sí, el sacrificio de Cristo, pero tú debes de cumplir la ley. Y eso era enfermizo y sigue siendo enfermizo. ¿Por qué? Porque enfoca todo a las obras, la capacidad humana para poder acercarnos a Dios, cuando realmente eso no puede, no se lleva el esfuerzo humano con la gracia de Dios. Y lo hemos estado viendo, nosotros recibimos la gracia de Dios sin hacer absolutamente nada. Y es por eso que les pregunta, o sea, ustedes ignoran, ustedes no conocen lo que está pasando cuando tú sirves a la ley, cuando tú te basas en la ley. Pues la ley tiene poder, tiene autoridad sobre una persona o sobre aquellos con los cuales está rigiendo. Dice, y a partir del verso 2 y verso 3, el apóstol pone un ejemplo. No está hablando sobre matrimonio, porque nada más lo ocupa como una referencia para que uno lo pueda entender de una manera un poquito más sencilla. No está dando un mandamiento, no está dando cómo se debe de regir un matrimonio, no. Nada más está haciendo un ejemplo, una analogía, una metáfora. Lo podemos ver en un lenguaje bastante poético. Dice el verso 2 en la versión Dios habla hoy. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive. Pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que le ligaba a él. De modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley, puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Habla de, en relación, si una mujer casada se junta con otro hombre, bueno, entonces está cometiendo adulterio. No puede ser posible. Sin embargo, si el esposo muere, ella tiene libertad. ¿Por qué? Porque ya no está bajo el régimen del matrimonio, sino que queda en soltería. Es únicamente lo que nos está diciendo. ¿Y por qué el apóstol Pablo nos está diciendo esto? Justamente por lo siguiente, el versículo 4. Así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo, han muerto con él a la ley, para quedar unidos a otro, es decir, aquel que después de morir resucitó. De este modo podremos dar una cosecha agradable a Dios. ¿Recuerdan en Gálatas cuando dice que los que han muerto a Cristo han crucificado sus deseos juntamente con Cristo? Cuando dice con Cristo juntamente estoy crucificado, nosotros ya no vivimos, morimos a través del sacrificio de Cristo. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede acá? A través de este mismo ejemplo. A través del mismo ejemplo, justamente lo que nos está diciendo es que nosotros ya no tenemos relación alguna con el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo murió a nosotros con la característica de que Él ha resucitado. Y su resurrección lo que nos lleva es dar un resultado únicamente para Dios. Ya no estamos condenados con el pecado. Tenemos el camino trazado para llegar al cielo, el cual es Cristo. De manera que a través de ello nos dice, en versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Cuando la ley nos dice no matarás, no robarás,
humanamente estamos tentados a ello. De manera que si estamos lejos de Dios y tenemos el conocimiento mismo de la ley, lo que son los mandamientos, lo que es la misma ley que nos rige, en este caso en el país de México, la Constitución mexicana, hay muchas cosas, restricciones que tú no puedes hacer, tienes derechos, tienes obligaciones, pero si invalidas alguno de ellos, viene alguna consecuencia. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice acá? Mientras estábamos en la carne, cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos. Y lo único que cosechamos fue la muerte, el pecado, lejos de Dios. Y con la ayuda de la ley, lo único que hace es acrecentar nuestra falta. ¿Y qué es lo que dice el verso 6? Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu y no bajo la ley ya anticuada. No que la ley sea mala, y justamente es lo que vamos a estar viendo el día de mañana, sino que la ley no nos lleva a Dios. La ley lo que hace, si tratamos de seguirla, es que nos hace cada vez más pecadores, porque nuestros esfuerzos no tienen ningún buen fruto. Necesitamos, ¿qué? Morir a nuestra vieja manera de vivir, morir a nuestra humanidad, y vivir con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. De manera que lo que vemos acá ciertamente es verdad y libertad. ¿Por qué? Porque nuevamente el apóstol Pablo lleva a crear conciencia con respecto a lo que es la ley y emplea esta analogía, este ejemplo de lo que es el matrimonio. Y no solamente eso, sino que somos de Cristo y no somos del pecado, y que vamos a servir a Dios y no a nuestros deseos. Dice, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que ya estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Lo que haces, lo que hacemos, a lo que dedicamos, tu trabajo, tus estudios, tus actividades, tus hobbies, tus pasatiempos, todo. Inclusive cuando sales a caminar, a despejarte, a ir al cine, a caminar a la plaza, todo lo que haces, debes de hacerlo para la gloria de Dios, bajo el régimen del Espíritu. O sea, el Señor nos ha dado vida, nos llena, y todo lo que hacemos para la gloria de Dios. De manera que cuando somos probados, cuando tenemos dificultades, debemos de ¿qué buscar? Glorificar a Dios. Tenemos verdad a través del Evangelio y libertad, porque ya no estamos sujetos al pecado ni a la condenación que nos lleva a estar bajo la ley. ¿Por qué? Porque en Santiago justamente nos dice que todo aquel que quiera seguir la ley debe de cumplirla en todo. Pero si fallas en una sola cosa, si cumplís el 99% de la ley y fallas una cosa, te haces culpable de la ley. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice acá? Servir en libertad. Y eso es a través de Cristo, a través del Evangelio, no a nuestros deseos. De manera que es lo que podamos aprender en el devocional del día de hoy. Verdad y libertad. ¿Para qué? Para servir a Dios de una manera consciente de lo que es la ley. No hay que desechar la ley, sino hay que ver cuál es el carácter perfecto de Dios y también lo que la gracia nos da en Cristo y cómo obedecerla de acuerdo a lo que Él nos ha mandado. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Les enviamos un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos. Firme estaré por